nadie. Para eso vamos a pasar en la parte de la oración con el pastor encargado de acá de Zapayanga, con el siervo Carlos. Muy buenas tardes, hermanos, familiares, hijos, nietos, nueras, yernos y toda la familia en general que están acá presentes para darle el último adiós, la despedida de acá de su hogar donde él vivió, donde él estuvo con la familia. Quisiéramos todos aunarnos. Yo sé que todos sabemos orar de una u otra manera. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios lo que hay en nuestros corazones, el sentir de nuestros corazones, expresarle a Dios la gratitud que uno puede tener por haber tenido a este varón como padre, como un patriarca, se puede decir, acá en la familia, conduciendo, guiando, enseñando, y el privilegio que han tenido ustedes de tenerlo, ¿cuántos años? Como 70 años, un poco más creo. Entonces, ha sido un honor vivir al lado de un varón que les ha instruido de acuerdo a la capacidad que tuvo. Y honrarle, valorarle y recordarle, eso tiene que estar siempre en el corazón, en el pensamiento. Pero no con tristeza, no con angustia, porque todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, este varón está arriba por la fe en Jesucristo. Hay de aquellos que no tienen a Cristo, a ellos sí, la Biblia dice, es otro lugar. Pero en esta hora vamos a orar dando gracias a Dios por la vida que le concedió a Él y por las gracias que ustedes tienen de haber participado de su sabiduría, de su consejo, de su presencia, habiendo Él estado aquí en tierra. Digo, oramos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Bendito Dios. Tú eres el que da la vida al hombre y tú eres el que pone el límite a la vida del hombre. Conforme a tus propósitos, conforme a tus designios, conforme a tus planes, Señor. Este varón, papá, en tus manos ha estado. En tus manos, Señor, tú lo has conducido, estando, Señor, en esta tierra. Padre, a ti te damos la gloria por haber concedido, Señor, a toda tu familia, haberlo tenido como un padre ejemplar, un hombre temeroso de ti, un hombre que creyó en ti, un hombre que entregó su vida en tus manos, Señor. Desde el momento que te conoció, en tu gracia, Señor, tú lo has fortalecido para que pueda hablar a su familia acerca del camino de vida eterna, acerca de Jesucristo, tu Hijo amado. Y ha sembrado la buena noticia, la buena palabra, la buena semilla en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijas, en la vida de sus seres queridos. Mientras Él tuvo fuerza, mientras Él tuvo la capacidad, pudo alabarte, pudo bendecirte, pudo glorificar tu nombre en esta tierra. Señor, te damos gracias. A nombre de toda la familia, Señor, que están aquí presentes, por haberle dado vida, fuerza y valor, Señor, todo este tiempo. Y ahora, Señor, creemos con todo nuestro corazón que tú lo tienes en tu gloria, porque eso no lo dice el hombre, Señor, eso lo dice tu palabra, y tu palabra es verdad, y tu palabra no miente. Señor, gracias te damos porque lo tienes en tu presencia. Señor, oramos por toda la familia, Señor, porque tu paz, tu presencia, tu consuelo, tu palabra siga obrando, siga ministrando el legado que este varón dejó en su familia, Señor, continúe para vida eterna, para salvación de su familia. Padre, la gloria y la alabanza te damos a ti, Señor. Y te agradecemos, Padre, por habernos reunido, aún en este último momento, Señor, para darle el último adiós de acá donde Él habitó, moró, habitó con sus hijos, y poder partir, Señor, al lugar donde ha de ser enterrado el cuerpo, pero su espíritu en su presencia, Señor. Fortaleza y consuelo para su hogar y su familia, para sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus seres queridos. Solo tú puedes obrar en sus vidas por amor de tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a dar glorias, hermanos y familiares, vecinos y todos los que están presentes en este lugar. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar con
acompañamos en la despedida de nuestro hermano Félix Mendoza Barzola. Gracias. Gracias, siervo. Bien, mis hermanos, nuestro hermano Feliciano Mendoza Barzola, tan solamente ha tomado la delantera, pero nosotros, creyendo en Jesucristo, que Él va a volver a la vida, va a resucitar, pero cuando sea su venida de Jesús. Pero si nosotros, Él ha dejado un legado maravilloso, que Él ha sembrado el Evangelio, ha dejado en su familia. A mí me consta que este varón ha ayunado, ha estado en las cosas de Dios. Se ha preparado para que se vaya a la patria celestial. Y eso no muchos lo hacen, solamente lo hacen los valientes. Que esto sea su fortaleza, familiares, hermanos, nietos, hijos de nuestro hermano Feliciano Mendoza Barra. Les digo en el amor de Cristo, la fortaleza viene de Jesús. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Todos pasamos por eso, mi hermano. Amén. Bien, amados Aleluya. hermanos, como en parte que ya nos vamos al destino, a su última morada, que es el cementerio. Yo no sé quiénes son los hermanos designados que van a cargar el ataúd. Por favor, ¿quiénes son, papá, que van a cargar? Pónganse. Alabanza. La alabanza va a cantar saliendo ya. Amén. Permíteme una palabra, pastor. Un ratito, papá. Ya, papá, dime. Familiares queridos, esta tarde les digo gracias por Dios. Yo quiero darle a mi pueblo por la confianza que él tuvo conmigo, por la confianza que él va a ver como yerno. Yo me he comprometido ante usted, querido Padre. Le digo gracias por confiar en mi persona, por venir a la casa, por estar en este lugar, Padre. Por eso te digo, papá, tú tomas la delantera y que nosotros un día vamos a estar cara a cara en el Señor. Has luchado hasta el último de tu vida y tú has logrado. Papá, gracias. Tú has decidido dónde te vas a quedar, cómo vas a estar. Por tus propias palabras lo has dicho. Allá me voy a quedar. Gracias, papá. Y doy la libertad de esta casa, papá. Gracias. Bien, mis queridos hermanos, en el cementerio, tal vez van a disculpar que estamos yendo rápido, pero en el cementerio va a haber palabras a los familiares para que se puedan despedir, sus últimas palabras. Por eso es que estamos avanzando por el factor tiempo, espero comprensiones, familiares, amigos. La cabeza para adelante, vamos a hacer su despedida. Sí, mamá, va a cantar, ahí está, por eso como oyendo, va a cantar las alabanzas. El hermano se va cantando las alabanzas. Por eso está ya todo coordinado, mamita, papita. Por eso estoy pidiendo ya a los hermanos que van a cargar. Va a hacer su despedida y de ahí ya lo seguimos. Atrás, adelante va el cajón, atrás los familiares cercanos y los hermanos todos cantando la alabanza. Vamos a hacer su despedida. Mañana a mediodía le traigo. Sí, para mañana bonito va a salir otro. Abre el campo, Ven, yo voy a llevar ya, nada más, ¿no? Vamos a dar la despedida de nuestro hermano Félix Mendoza Barzola. Cuando digo Félix Mendoza Barzola, vamos a decir presente. Amén. Félix Mendoza Barzola. Presente. Félix Mendoza Barzola. Presente. Félix Mendoza Barzola. Presente. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Vamos.
papá. Hermanos, cantando las alabanzas como guerreros de Jehová. Félix Mendoza Barzola. Presente. Félix Mendoza Barzola. Presente. Félix Mendoza Barzola. Presente. Cambio, papi. Cuando la amante pueda con el coro angelical, cuando alabarte pueda con el coro angelical, cara a cara nos veremos en el reino del amor y en coro cantaremos alabanza al Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que parar. Hermanos, seguimos entonando las alabanzas, por favor. Seguimos entonando las alabanzas.
Yair. Yair eres o yo. Puede el mundo ser mi hogar. ¡A su nombre! Gloria a Dios. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Abelita, espérame. Pastor, pásame para. A carro llamamos. Voy a llevar al carro. Carro llamamos. Papi, tú también lo ves. Papi, también lo ves. El micro todo está lleno, ¿no? No, no había el micro ahí. Debe pararse los carros, ¿no? Mira, Es que van para. ya ves, va a parar. Va a parar, pasen. Cruzamos todos, por favor, familiares. Anoche he guardado el micro y Bien, familiares, hermanos, amistades de nuestro hermano, en que en vida fue nuestro hermano Félix Mendoza Barzola. Es doloroso la pérdida de un ser querido. Y los que hemos pasado por estos momentos sabemos el dolor que deja un vacío tremendo la pérdida de un ser querido. Bien, amados hermanos, vamos a darle su última despedida para que parte hasta su última morada y en el cementerio estaremos haciendo la ceremonia adecuada como se merece. Él ha sido un siervo del Señor. Amén. Los que están cargando, papá, por favor. No hay nadie. Por favor, papá, apoya. Qué lindo. Ya, el caballete, por favor, papá. Ya, despacio, despacio, despacio. Ya.